geniculado lateral del tálamo. Estas neuronas utilizan el glutamato como el neurotransmisor esencial. Los fotorreceptores y las células bipolares tienen entradas y salidas graduadas, pero las células ganglionares convierten su entrada gradual en trenes de potenciales de acción que recorren todas las neuronas mielinizadas. Para mantener la transparencia de la capa de fibras nerviosas, la mielina no comienza hasta que los axones salen totalmente pues, del ojo. Algunas personas se preguntan el por qué pues, la evolución colocó pues, los fotorreceptores que detecten la luz más cerca de la esclera y todos los demás neuronas entre ellos y la luz entrante. La razón es más que todo por las funciones esenciales que desempeña el epitelio pigmentario de la retina. El EPR es la principal fuente de la retina del cromóforo 11 cisretinal, que es el sensible a la luz. Este 11 cisretinal es un derivado de la vitamina A, que es esencial para la función de la rodopsina. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y como vemos con más detalle dentro pues, de un minuto, el proceso que recicla el 11-cis-retina a partir de la transretinal liberado por los fotorreceptores se conoce como el ciclo visual y tiene lugar durante un periodo de un par de minutos. Este proceso se experimenta cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, como digamos cuando uno está pues en cine o está caminando en algún sitio donde pues no hay poca luz. El proceso que convierte el flujo de fotones a un aumento del potencial de membrana de los fotorreceptores se conoce como fototransducción y este proceso es 4 órdenes de magnitud más rápido que el ciclo visual, menos de un 30avo de segundo de los fotorreceptores de conos. Entonces, vamos a hablar un poco de los mecanismos de fototraducción como un poco más, pues, más a detalle, pero para ello pues vamos a hacer zoom en el segmento externo del fotorreceptor de un bastón, mostrando un disco aplanado de una bicapa lipídica que contiene una proteína transmembrana conocida como la rodopsina. La rodopsina es una proteína G que nos ayuda a mediar los pasos de toda la fototransducción. La forma sensible a la luz de la rodopsina contiene una molécula de vitamina A conocida como la 11-cis-retina que se une covalente a la lisina 296. Cuando el retina 11-cis absorbe un fotón, se isomeriza en retina trans y esa isomerización provoca un cambio, una conformación en la rodopsina y se pone en marcha el resto de la cascada de fototransducción. Entonces volvamos otra vez al diagrama del disco del segmento externo y la membrana celular para ver los principales pasos de la cascada. Entonces en la oscuridad hay un canal catiónico cerrado por nucleótidos cíclicos y está abierto y los iones de sodio fluyen libremente reduciendo así pues el potencial de membrana. Cuando la luz incide sobre la molécula de la vitamina A que se une a la rodopsina, se isomeriza la vitamina A al transretina, lo que provoca un cambio de conformación en la proteína. Este cambio de conformación disocia la proteína G trimérica de la rodopsina, conocida como la transducina, y la subunidad alfa de la transducina activa una fotodiesterasa que incide en el monósono de guanosina cíclico que ha mantenido abierto el canal catiónico. Cuando el canal se cierra, el potencial de membrana en reposo aumenta, lo que disminuye la liberación de los neurotransmisores y de los terminales sinápticos del axón del fotorreceptor. Entonces, el propósito evolutivo de esta pues elaborada cascada es la amplificación debajo de un solo fotón que incide sobre el fotorreceptor de bastón y puede aumentar su potencial de membrana a milivoltios, lo que representa pues al menos 1.000.000 de veces de amplificaciones de señales de entrada. Entonces, con esto lo que quise pues traer es para que viéramos un poco cómo es la fisiología del manejo o del cómo la luz entra pues a la retina para poder entender un poco el funcionamiento como tal y poder entender un poco las distrofias que vamos a empezar a hablar. Entonces, antes de iniciar pues la charla, entonces tenemos que tener en cuenta que las distrofias maculares hacen parte de una categoría de enfermedades genéticas heterogéneas llamadas distrofias hereditarias de la retina.
Estas son un conjunto de derivados de diversos trastornos de baja incidencia de causas genéticas crónicas e incapacitantes de la función visual debido generalmente pues, a una disfunción de los fotorreceptores em, de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina y o de la coriocapilares. Estas pueden manifestarse solas o como parte de un síndrome. Entonces acá se dividen en enfermedades hereditarias que cursan ceguera nocturna, en donde ahí se incluye pues, la retinosis pigmentaria, que son distrofias de bastones y conos, todas sus formas atípicas, las formas localizadas y las formas sindrómicas. Está también la atrofia girata, la ceguera nocturna congénita. Hablan también de las enfermedades que afectan primariamente a los conos, eh, y hablan de las distrofias vitirretinianas. Y ellos ahí en esta clasificación traen a colación las 11 distrofias maculares, de las cuales pues vamos a hablar brevemente de cada una para saber diferenciarlas más que todo pues en el fondo de ojo. En especial vamos a tener detalle de las dos más comunes, que va a ser la distrofia de Best y el síndrome de Stargardt. Entonces iniciamos con la distrofia macular vietiliforme. La distrofia macular de Best o enfermedad de Best es una afectación autosómica dominante causada por una mutación en el gen BEST1. La primera familia con esta distrofia fue descrita por el doctor Friedrich Best en 1905, y desde entonces se ha utilizado otras denominaciones para esta enfermedad. Se le llama también distrofia betilina, degeneración betilirruptiva y distrofia vitiliforme. Se trata de una de las distrofias maculares mendelianas más frecuentes, que se dan aproximadamente una en cada 10.000 individuos, y se caracteriza por el acúmulo de lipofuscina en los macrófagos del espacio subretiniano, en las células del EPR y entre las células del EPR y los fotorreceptores. A esta se le define o se le domina pues como clásica, una única lesión simétrica en forma de yema de huevo centrada en la fobia de cada ojo, como se ve en la foto que tenemos acá. Los hallazgos del fondo de ojo asociados son muy variados, y las lesiones maculares más características de la enfermedad se conocen como vietiliformes por el mismo aspecto que les comento de la yema de huevo. Estas lesiones suelen ser solitarias, redondas u ovaladas, pueden ser horizontalmente, normalmente tienen un color amarillento y pueden estar ligeramente elevadas, siempre centradas en la fobia. Las lesiones vietiliformes en pacientes pueden variar de tamaño, desde pocos a cientos de micras hasta un poco de milímetros pues, de diámetro. Las lesiones más grandes pueden observarse en los primeros años de vida, mientras que las lesiones más pequeñas suelen desarrollarse después de los 20 años, y ocasionalmente se han reportado pacientes con ese tipo de, de lesiones después de los 60 años. Como resultado de estas lesiones más pequeñas, se les denomina a veces vietiliformes del adulto, pues dado pues a la etapa pues donde sale pues este tipo de lesión. Las lesiones maculares evolucionan por estado. La disminución pues, de la agudeza visual en uno o en ambos ojos debido pues, a la cicatrización o pues, a la atrofia que puede tener, o puede llegar pues, a una neovascularización. La neovascularización pues, no está presente, o sea, está poco documentada en la literatura, y han presentado una buena respuesta pues, al anti-VEGF. Sin embargo, pues, no es algo que se vea comúnmente. Aquí vemos pues la siguiente parte pues del BEST, cuando ya hay un poco de neovascularización. En el OCT, el material amarillento de la lesión vitiliforme clásica se encuentra en el espacio subretiniano y aparece bastante homogéneo. En algunos pacientes con el tiempo, aparte pues, del pigmento amarillento desaparece y es sustituido por un líquido. El pigmento amarillo es más denso que el líquido claro y se puede depositar gravitacionalmente en el fondo de la lesión vitiliforme, como con una línea horizontal bastante nítida que va a delimitar pues, la interfaz del pigmento líquido. El principal pues, uso clínico de la angiografía en los pacientes pues, con enfermedad de Best es ayudar a diferenciar pues, las alteraciones no
neovasculares en la anatomía de la lesión, por ejemplo, digamos en la reabsorción irregular del pigmento amarillento, de la neovascularización coroidea activa en pacientes pues, con una disminución reciente de la agudeza visual, aunque las lesiones vitiliformes de la enfermedad de Best se asemejan a desprendimientos epiteliales pigmentarios que se pueden producir, digamos, en una DMAE, su anatomía y la composición son bastante diferentes y esto causa pues algunas dificultades a la hora de interpretar angiografías con fluoresceína en pacientes cuando no se les ha hecho pues como tal el diagnóstico de enfermedad de Best. El pigmento amarillento que se rellena algunas lesiones viteliformes, especialmente en los pacientes que son más jóvenes, es extremadamente hidrófobo y excluye completamente la fluoresceína de la lesión. En estos pacientes la lesión viteliforme va a bloquear la fluoresceína coroidea subyacente casi tan completamente como lo haría, digamos, la presencia de sangre en un paciente en una DMAE. Con el tiempo, el contenido de la cavidad vitiliforme subretiniana de algunos pacientes se vuelve más hidrofílico y en tales casos, pues las lesiones se llenan completamente pues ya de la fluoresceína durante la angiografía y pues de forma similar como lo haría, digamos, en un desprendimiento epitelial de pigmento seroso o en un paciente pues con alguna configuración o pues algún componente seroso pues de lesión que pues vaya a llenar pues de fluoresceína la lesión. Entonces es importante pues realizar siempre pues un examen pues en conjunto con el fondo de ojo, el OCT y pues una angiografía, dado pues las dificultades que podría hacerse pues los diagnósticos diferenciales que puede hacer solo realizar una angiografía. Aunque pues algunos autores han descrito que estos numerosos patrones clínicos como estadios, no siempre existe una progresión que preside pues estos cambios del fondo de ojo de uno a otro en pacientes determinados. Sin embargo, algunos autores han dividido pues esta distrofia de Best por estadios. Entonces, el primer estadio se le llama previteliforme, donde el fondo de ojo es totalmente normal o se encuentra un patrón moteado, macular. En el estadio 2 ya se le llama estadio viteliforme, donde hay una lesión macular redonda, que es la famosa pues, yema de huevo. En el EPR, en el OCT hay material hiperreflectivo. En el EPR, como lo vemos pues en estas fotos, en el estadio 2 con la lesión característica pues de yema de huevo, pero adicionalmente vamos a ver la imagen pues, de angio con fluoresceína. En este ojo pues se revela el enmascaramiento casi completo de la circulación coroidea normal subyacente a la lesión. Con el tiempo, muchas lesiones viteliformes van a desarrollar un aspecto que ellos lo denominan como pseudohipopium, en el que el material amarillento gravita inferiormente al espacio subretiniano como lo vemos ahí, aquí en la imagen, y hay una gran lesión viteliforme con un aspecto de pseudohipopión caracterizado por la estratificación del pigmento de la lipofuscina en el aspecto inferior de la lesión, y parte pues de esta lipofuscina permanece en el mismo margen de la lesión en toda su circunferencia. Y en el estadio 4 se le llama vitelirruptivo, donde la yema de huevo comienza a romperse, entonces tras lesiones pues, que desarrollan cantidades variables de fibrosis subretiniana y atrofia pues del EPR, además pues de la hiperpigmentación y atrofia pues que se encuentra, eso se conoce o se le llama hay veces como lesiones en huevo revuelto, y normalmente cuando estamos en este estadio, la agudeza visual va a descender abruptamente, el paciente pues va a presentar pues, pues unos síntomas mucho más fuertes y pues tras esta lesión pues van a desarrollar cantidades variables de fibrosis subretinianas y pues una atrofia importante pues en el EPR, ya como pues último estadio. Y ya, pues cuando pasamos el 4, ya el quinto es el atrófico, ya hay desaparición del pigmento, dejando un área totalmente atrófica en el EPR. Aquí en la imagen hay una zona circular de atrofia geográfica centrada en la fijación superiormente pues, por pocos depósitos similares a lo que se le denominarían como unas drusas. Continuamos con la enfermedad de Stargardt. Esto es una variación en el gen
ABCA4 son las causas más comunes de enfermedad retiniana autosómica recesiva en humanos. Fue descrita por primera vez en 1909. La enfermedad pues descarga es la más leve pues de los fenotipos del ABCA4, mientras que es una forma de retinosis pigmentaria grave. En el 1909, el doctor Carl Stargardt fue pues, el que hizo pues, la descripción como tal y comentó que había una atrofia macular asociada con manchas pequeñas amarillentas profundas y que implicaba la pérdida de visión central. Pero en el 65, el doctor Franceschetti le dio un nombre de Fundus flavimaculus, donde decía que había un cuadro similar donde también se parecían adultos, pero y que habían también manchas amarillentas que se extendían hacia la retina periférica. Entonces, estas dos clasificaciones o pues sinónimos también se le conocen pues a la enfermedad de Stargardt. Eh, pues como dije, pues es una de las enfermedades más comunes autosómicas recesivas pues en humanos. El gen que nos va a hacer es que nos va a codificar la proteína transportadora del segmento externo de los bastones y nos va a hacer el transporte del N-retinideo fosfato telanina, que es el AEO2, que es muy importante en esta enfermedad, y la acumulación pues del EPR. Esto lo que nos va a hacer es que va a generar pues una muerte de fotorreceptores. Esta es una serie de fotografías retinianas de pacientes con cantidades progresivas pues decrecientes de la fusión del ABCA4 de izquierda a derecha, que van desde una retina normal de los pacientes pues con enfermedad de Stargardt, una distrofia de conos y retinosis pigmentaria. El panel B muestra los efectos de una reducción de la función del ABCA4 en los electroretinogramas de campo completo y la reducción relativa leve de la actividad del ABCA4 en pacientes pues, con enfermedad Stargardt que tiene un poco de efecto sobre la función global de los fotorreceptores. La pérdida moderada de la función de este gen en pacientes con distrofias de conos y bastones tiene un mayor efecto en los fotorreceptores de conos y la pérdida completa pues, de la función del gen en algunos pacientes con retinosis pigmentaria se asocia a una pérdida extensa tanto de conos como de bastones a un electroretinograma pues no registrable. En el panel C muestran los efectos de la reducción de la función del gen en la acumulación de los remanentes amarillescos en los folios internos de las membranas del disco, pues del segmento externo de los fotorreceptores, y pues esta reducción pues nos muestra pues una leve actividad como tal del gen en la enfermedad pues de Stargardt y se asocia a cierta formación de pérdida pues moderada y de la función pues de la distrofia como tal de tanto de conos como bastones. Ellos lo dividen pues entre primera y segunda década pues de la vida, que es el momento pues donde más se va a presentar. La pérdida de la agudeza visual va a ser bilateral, puede ser desproporcionada para los hallazgos en el fondo de ojo y al inicio se puede generar un moteado inespecífico en la zona de la fobia. El aspecto granulado, pues con una lesión ovalada es como lo que más normalmente es lo que se presenta, es más de 1.5 diámetros de disco y parece como si fuera un snail trail o de baba de caracol o de bronce golpeado y pues maculopatía pues en ojo de Weiss en estadios muy tardíos, pues ya cuando existe pues ya atrofia como tal en el EPR. Ahí en las dos imágenes pues vemos el snail trail. Además, pues en la de la izquierda, pues vemos la atrofia del EPR. También se habla de las apariciones pues, en manchas de blanco amarillentas que se llaman flecks, que varían en forma semilunar o pisiforme, diseminadas en polo posterior y en periferia media, que es el famoso pues, el fundus flavimaculatus. En la angiografía se va a ver pues la hiperfluorescencia debido pues al efecto de ventana que está asociado pues a una coroides
oscura o el silencio coroideo, como se le llama, y se produce pues en tiempos de procesos por el exceso pues del acúmulo de la lipofuscina en el EPR, que pues oscurece pues la fluoresceína de la coriocapilaris. Hablando pues de las siguientes serían las distrofias en patrón, las distrofias retinianas que muestran pues depósitos de color amarillo, naranja o gris en la mácula y que tienen diversas morfologías, y ellos los dividen en cuatro. Está la distrofia fobiomacular viteliforme del adulto, la distrofia macular en alas de mariposa, la distrofia de patrón multifocal que simula el fundus flavimaculatus y la distrofia en patrón macroreticular. En la distrofia fobiomacular viteliforme del adulto, esta es una distrofia pseudoviteliforme, está caracterizada por una mutación en el gen RD6, así como en el BEST1, por eso se le llama también viteliforme, en común pues con la enfermedad de BEST. Se presenta entre la cuarta y la sexta década de vida y hay una disminución ligera o moderada de la agudeza visual hasta fases ya un poco más avanzadas de la enfermedad. En ocasiones el paciente puede presentar metamorfosias y no muestran cambios evolutivos pues, similares como los podríamos ver, digamos, en la enfermedad de BEST. Esto se caracteriza por depósitos subfoveales redondos u ovalados de color amarillento de más o menos 1/3 de diámetro de disco. En la angiografía lo que nos va a mostrar es una hiperfluorescencia central rodeada por un anillo hiperfluorescente que va a ser pequeño e irregular. En la distrofia macular de alas de mariposa se presenta entre la segunda y la tercera década de vida. El pigmento amarillo en la fobia está dispuesto en modo, ellos lo refieren como si fuera tirradiado, como si fueran literalmente pues las alitas de la mariposa, y puede haber un punteado pigmentado pues, periférico. En la angiografía lo que nos va a mostrar es una ausencia de fluoresceína en las lesiones rodeadas de hiperfluoresceína, y ahí se ve pues el patrón pues conocido como ala de mariposa. La distrofia de patrón multifocal que simula pues el fundus flavimaculatus se presenta en la cuarta década de vida, puede generar múltiples lesiones ampliamente distribuidas irregulares de color amarillo que pueden ser similares a las observadas pues, en el fundus flavimaculatus. En la angiografía lo que se va a mostrar son hiperfluoresceína de las manchas, pero la coroides pues no va a estar oscura pues a comparación del fundus. Y en la distrofia de patrón macroreticular se presenta pues al principio de la infancia. Inicialmente son gránulos de pigmento en la fovea y se desarrolla una pigmentación reticular que se extiende hasta la periferia, como lo podemos ver pues acá en la imagen. Continuamos con las drusas familiares a las cuales se les llaman dominantes. Esta es una mutación de un gen del FEMP1 que codifica una proteína de la matriz extracelular similar a la de la frionina, que contiene pues, un factor de crecimiento epidérmico, produciendo una alteración pues, en la membrana basal. Esta se le conoce también como una colitis de panal de miel de Duane o la Malatian levatitiase. Esta es una herencia autosómica dominante con penetrancia completa, pero en una expresividad variable. Y estas drusas de aparición más o menos entre la segunda y la tercera década de vida, los pacientes tienden a tener una disminución de la agudeza visual, más que todo en la quinta década de la vida, debido pues, a la degeneración del EPR, ya que pues, genera atrofia geográfica y ocasionalmente puede generar neovascularización coroidea. En el fondo de ojo se puede observar o se evidencia pues las drusas en el centro de la mácula, en el borde nasal de la papila óptica, que tienden a ser grandes y redondeadas, mientras las del margen temporal de la mácula tienden a ser mucho más pequeñas, alargadas y más radiales. En las fases pues, más avanzadas aumenta el número de las lesiones y adquiere este famoso patrón de panal de Duane, que fue pues, el médico que hizo la primera foto. Y por último tenemos la distrofia macular de Sorby, que esta es una mutación por el gen TIMP3 que codifica el inhibidor de la metaloproteinasa que participa en todo el mantenimiento de la matriz extracelular del EPR.
A esta también se le conoce como distrofia pseudoinflamatoria de Sorby, que son depósitos nodulares lipídicos entre la membrana basal del EPR y la capa interna de la membrana de Bruch. Se caracteriza por, o los pacientes se caracterizan por tener una nicotopía en la tercera década de la vida, a disminución de la agudeza visual que puede ser súbita entre la cuarta y la quinta década de la vida por la generación pues, de neovascularizaciones, y esta es de muy mal pronóstico dado pues, a la neovascularización coroidea refractaria, así sea pues pues tenga un diagnóstico pues oportuno. Igual la neovascularización siempre va a ser muy importante. Aquí en la imagen uno vemos los depósitos pues, finos, blancos, amarillentos que confluyen a lo largo de las arcadas y de media periferia. En la imagen 2 ya observamos en una neovascularización y cicatrización ya como tal retiniana. Y la distrofia macular de Carolina del Norte, esta es una mutación del gen MCDR1 y a esta la dividen en tres. Entonces están las lesiones drucenoides periféricas y maculares, las lesiones drucenoides maculares confluentes y atrofia del EPR macular. Esta sí tiene una buena evolución, pues con su agudeza visual va a ser un poco más estable, dado que la neovascularización a comparación de la anterior va a ser muy poco frecuente. Y con eso terminamos las distrofias maculares. Excelente, André, no, pues muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Yo creo que preguntas no, pero felicitar qué presentación tan bacana. Empezando por la introducción, o sea, quedó demasiado bien. María Andrea, muchísimas gracias. Gracias, Mapi. Llegué un poquito tarde, buenas noches, pero muy interesante lo que alcancé a escuchar, y quisiera preguntar de todos estos casos que mostraste, ¿han tenido oportunidad de ver muchos de esos? El BEST y el Stargardt, yo lo vi con el doctor. ¿Y en estadios así avanzados? La de BEST, doctor, ¿se acuerda que esa lo vimos en Colsubsidio, cierto? Sí, Ya. pues normalmente uno alcanza a ver, o sea, en la fase, en la etapa 1, pues o sea, no es evidente los hallazgos macro que uno podría ver, o sea, clínica, pues, pero ya en la 2 uno ya comienza a ver la presencia, sobre todo en BEST, ¿sí? Ve la presencia de ese material amarillento en su campo central que afecta fobia, que tiene las características que dice Andrea, ¿sí? Ya la fase 3 no he visto pues el pseudohipopion, y a veces algunos pacientes pues ya de edad uno podría confundir de pronto una atrofia geográfica que es muy común, pues, o básicamente esas atrofias geográficas que se podían confundir con una paciente que tenga una degeneración macular relacionada con la edad, pero que podría haber sido un BEST, ¿sí? En estadio ya fase 4. Pero generalmente lo más común es que uno ve un paciente con la presencia de ese material amarillento en su campo central, afectando los 3 milímetros centrales, y tiene una característica específica que hace uno el OCT y ve un material hiperreflectivo subfoveal en relación a ese acúmulo de estas sustancias que se depositan ahí. Con respecto a las demás, por ejemplo, Stargardt, ¿sí? Stargardt es frecuente ver, ¿sí? Son pacientes que generalmente llegan, lo que pasa es que son jóvenes y tienen una atrofia en los 6 milímetros centrales, entonces uno dice, bueno, si a un paciente joven, pues obviamente no va a ser una degeneración macular relacionada con la edad, no está en tratamiento con cloroquina, no ha tenido antecedentes de trauma, pues entonces uno comienza a sospechar una distrofia, ¿sí? Una distrofia macular. Acuérdense que las distrofias generalmente son bilaterales y son muy simétricas, ¿sí? Entonces generalmente esos pacientes ya uno comienza a sospechar y se le pide, pues hace una muy buena anamnesis, como en todo, como en cualquier diagnóstico médico, para determinar si hay una disminución de la agudeza visual, si esa disminución de la agudeza visual
es nocturna, es de día, ¿sí? Básicamente todas esas características y si es un paciente joven, pues uno, pues obviamente va a solicitar exámenes, pues que le van a ayudar a uno al diagnóstico, un OCT, en el OCT pues obviamente va a haber una neurodegeneración retiniana, unos cambios atróficos de la neuroretina interna, media y externa que compromete su campo central, ¿sí? La angiografía pues obviamente corrobora los hallazgos del fondo del ojo, que básicamente se van a evidenciar pues cambios atróficos neuroretinianos que comprometen su campo central. La autofluorescencia pues obviamente va a haber unos cambios de hipoautofluorescencia porque hay una atrofia no solamente de tejido o de neuronas retinianas, sino del epitelio pigmentario, y obviamente al haber una alteración del epitelio pigmentario, pues obviamente se ve una hipoautofluorescencia. Entonces básicamente es como saber que existe, y al saber que existe, pues obviamente usted tiene el criterio de llevar el diagnóstico e ir sacándolo poco a poco con los exámenes diagnósticos, el electroretinograma multifocal, que obviamente va a manifestarse pues con todo ese tipo de alteraciones eléctricas o de los fotorreceptores. Los distrofias en patrón, generalmente pues uno ve, son lesiones pues que también las ve uno, el paciente llega, que disminuye la visión y ve como esos patrón moteadito, con algunos cambios atróficos focales, todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, lo importante es que generalmente la gran mayoría de los pacientes que llegan son pacientes jóvenes, entonces uno puede descartar otras causas, ¿sí? Que se asocian generalmente a cambios atróficos maculares como degeneración, o, por ejemplo, uno podría de pronto confundir con una MAC del tipo 2, ¿sí? Telangiectasias maculares tipo 2, pero tiene otras características. Pero de entrada, básicamente, es saber muy bien la clínica, saber que existe y ya pues con exámenes, con todos los exámenes diagnósticos, comienza uno a sacar el diagnóstico. Excelente. Y en cuanto a los pacientes tan jóvenes, ¿hay algo de consejería genética? ¿Algún seguimiento de eso o algún apoyo en cuanto a eso? Pues generalmente nosotros mandamos estos pacientes a genética, ¿sí? Para hacer los estudios y hacer pues, la clasificación que ellos hacen de sus genes y todo eso. Generalmente lo hacemos mucho en pacientes con retinosis pigmentaria, que es una distrofia tapeto-retiniana, porque pues hay múltiples subtipos y podría clasificarse. Algunos van con sordera y otras características. Usted hace una buena anamnesis y ve que en la familia no solamente está un solo paciente, sino hay 4 o 5 con lo mismo, ¿sí? Entonces, generalmente es prudente que en estos pacientes, aparte de que le pida todos los exámenes, que son angiografía, OCT, autofluorescencia, electroretinograma multifocal, podría uno pedir una microperimetría, pero igual pues no hay creo que aquí no hay, pues que le brinda a uno pues un daño electrofisiológico mínimo, ¿sí? Pero solamente con el OCT, la angiografía, autofluorescencia, electroretinograma multifocal, con eso puede sacar. Es básicamente pues para los residentes es estudiárselas, saber que existen, y si saben que existen, pues pueden hacer un diagnóstico. Si uno no se la sabe, si usted no ha estudiado, en la vida le pasó por la cabeza que existe eso, pues obviamente no va a ser no va a ser un diagnóstico clínico. Entonces es básicamente, Andrea hizo un muy buen resumen de estas distrofias, y pues de aquí en adelante es muy poco probable que se les olvide, porque pues es típico. La clave es básicamente, generalmente son pacientes jóvenes, ¿sí? Entonces un paciente joven con una lesión macular bilateral, pues obviamente tiene que descartarle muchas otras, pues todas las distrofias, y ya comienzas a encontrar pues en internet y en todo más o menos como para clasificarlos. O sea, es muy fácil pues hacer un diagnóstico de esto en este momento, porque pues ya todo está escrito. No es sino buscarlo en internet, en iWiki. Usted llegue y ve, si esto tiene estas características, busquemos acá, si tiene esto, y ya, lo sacas. Es muy fácil, inclusive para uno, ¿sí? O sea, generalmente es muy chévere pues tener primero la base y ya después se investiga. Súper de acuerdo, la idea es no dejar pasar estos casos y ya
conociendo la base, pueden ayudar al paciente y pueden dar con un correcto diagnóstico. Exacto, doctora, sí, señor, sí, así es. Sí, o sea, básicamente tienen la base, pues, que fue esta charla, porque, pues, sí, o sea, a veces es como que muy ladrilludo, que las distrofias, que no sé qué, pues no hay necesidad de aprendérselas, pero con saber de que existen y que tiene ciertas características, por ejemplo, la vitiliforme, ve algo amarillito en el centro, pues muy probablemente es una distrofia vitiliforme, ¿sí? Si tiene una atrofia macular y es un paciente joven, ¿sí? Y tiene como una especie de ojo de buey, pues no tan marcado, pero está comenzando, pues, y no tiene tratamiento con cloroquina, ningún otro tipo pues sospechar un Stargardt, ¿sí? Las distrofias en patrón, todo este tipo de cosas, y generalmente como el punto clave es la disminución de la visión, porque acuérdense pues que el 85% de la retina son neuronas, y en el subcampo central, en la mácula, cualquier agresión de fotorreceptores se traduce en alteración permanente de la función visual. Entonces, prácticamente retina es una prolongación del sistema nervioso central. O sea, usted puede, como le digo a todos los pacientes y o sea, le pueden poner el mejor lente, pero si no hay retina, no va a ver. Entonces, por eso es tan importante a tiempo y cualquier agresión a nivel macular y todo eso, pues manejarla. Gracias. Pues felicitaciones a María Andrea por excelente revisión. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos en esto. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, no, muy bien, muy bien. Y pues sí, como que el mensaje es estudiar y, bueno, aprovechar todos los pacientes, porque ahí está pues básicamente un libro con cada paciente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora, y a los que nos acompañaron. Bueno, Gracias, a todos. la charla. Bueno.